Hola, bienvenidos a mi canal Español Práctico. Mi nombre es Marco y soy profesor de idiomas. En el día de hoy te voy a presentar el uso de ser y estar a través de una historia corta y fácil de entender. Si notas que la historia es un poco difícil para ti, puedes disminuir la velocidad del vídeo o también puedes activar los subtítulos que están disponibles en español, en inglés y en francés. Comenzamos. Juan, el chico español. Juan es un chico de España y es español. Juan es alto y es profesor de español. Juan tiene muchos amigos y un día invitó a todos sus amigos a una fiesta. La fiesta es en su casa y es el viernes próximo. Juan está en su casa hoy y está viendo la televisión, cuando de repente suena el teléfono. Uno de sus amigos llama a Juan y le dice que quiere presentarle a una amiga que se llama Laura en la fiesta. Juan está emocionado. Continuará. Espero que este video te haya sido útil y que ahora puedas reconocer el uso de ser y estar. Si quieres profundizar un poco más en este tema, te invito a que veas un video que hice hace un tiempo donde explico en detalle el uso de estos verbos, o sea, cuándo y por qué utilizar ser y estar. Te voy a dejar el video aquí arriba y en la cajita de información. Bueno, si te gustó este video, dale like, entra a tus comentarios y te invito a que te suscribas a este canal para seguir ayudándote con el español. Chao.